Esto por un lado y por otro lado acá. Bueno, hoy vamos a hablar del trabajo con compradores. Creo que una parte de esto ya lo vimos en el webinar o en otras capacitaciones anteriores, pero hoy me gustaría profundizar un poco más, ¿verdad? Siempre aplicando con casos concretos donde se puede, digamos, apreciar mejor los ejemplos, ¿verdad? Y hoy, más que herramientas, porque toda la parte de marketing ya lo dimos en las dos primeras clases, hoy vamos a hablar más de un poco más, un poco filosófico, ¿verdad? Eh, Porque cuando una vez que estamos cara a cara con el cliente, ya es otra la tarea de persuasión, de convencer, es otro el trabajo, ¿verdad? Digamos que toda la parte de estrategias y de técnicas lo hacemos antes de conseguir estar frente al cliente, ¿verdad? Pero una vez que nosotros estamos frente al cliente, ya no hay herramientas que nos pueda ayudar, solamente está en nuestro lado humano, ¿verdad? Entonces, empezamos hoy trabajando con compradores. Y cualquier cosa, cualquier comentario o cualquier cosa que ustedes quieran aportar a la clase, sean bienvenidos. La idea es que esto sea dinámico, que sea más una conversación que una clase, ¿verdad? Pueden escribir en el chat, pueden abrir su micrófono como ustedes prefieran. Entonces, empezamos. ¿Por qué trabajar con compradores? Los compradores son personas que ya tienen un presupuesto disponible para invertir ahora mismo. Muchas veces nosotros escuchamos que los colegas dicen que los compradores son infieles. Y yo también personalmente digo eso, ¿verdad? Pero lo que realmente pasa es que no sabemos trabajar con este tipo de clientes o no les calificamos como corresponde. El verdadero cliente comprador es aquel que te llama para preguntarte por un cartel que vio, por una publicación que vio y quieres hacer el proceso de compra con ustedes. El que consulta es una persona interesada nomás, pero no es nuestro cliente comprador al que nosotros le vamos a dedicar todo nuestro tiempo y todo nuestro esfuerzo. ¿Cuál es la desventaja de trabajar en una búsqueda? Bueno, como dije al principio, ¿verdad? Que se dice que los compradores son infieles, ¿verdad? Trabajar con clientes compradores demanda mucho tiempo y mucha energía en la búsqueda. Y a veces nos da gusto buscar porque puede ser frustrante no encontrar lo que están pidiendo. Y lo peor de todo es que no hay un ingreso garantizado. Cuando nosotros trabajamos con propietarios, por lo menos nosotros tenemos la seguridad de que tenemos la propiedad atada a nuestro contrato si es que trabajamos con exclusividad. Y que si se vende, probablemente podemos encontrar formas de asegurar nuestra comisión. Sin embargo, acá no hay un contrato, no hay una ley todavía que a nosotros nos asegure nuestro ingreso. Sin embargo, las ventajas de trabajar en una búsqueda es que es una manera rápida de generar comisiones. También es una oportunidad para vender las propias captaciones que nosotros tenemos o la de nuestra oficina o la de un colega. Es una forma rápida de generar referidos. Y por último, que tenemos menos presión en nuestra performance. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros trabajamos con los propietarios, nosotros tenemos que hacer mucho más trabajo y el propietario nos está encima todo el tiempo diciéndonos ya se vendió, ya se vendió, ya se vendió, ¿verdad? Sin embargo, cuando trabajamos con compradores, digamos, un poco más light, no sé si light, pero un poco más relajado, ¿verdad? O sea, menos presión tenemos de parte del cliente. Y porque si no encontramos la propiedad, bueno, vamos a seguir buscando, ¿verdad? Sin embargo, el propietario usualmente tiene el tiempo en su contra. Algunos clientes también tienen el tiempo en su contra y eso nosotros podemos aprovechar. Eso es más bien una ventaja para nosotros
que una desventaja, ¿verdad? Vamos a empezar esta sección con esta frase que dice: a la gente no les gusta que se le venda, pero le encanta ir al shopping con amigos. Quiere decir que si nosotros nos hacemos amigos de nuestros clientes, tenemos muchas más posibilidades de que compren algo con nosotros. No es que nosotros tratamos de venderle a toda costa, sino que generamos esa confianza con los clientes para que el proceso de compra sea como ir de shopping, ¿verdad? ¿Y cómo podemos convertir a un posible comprador en un cliente? Es entender qué es lo que un comprador está buscando. Y para eso tenemos que hacerle ciertas preguntas para irle calificando al cliente, como por ejemplo, ¿qué tipo de inmueble le interesa? Si quiere comprar una casa o un departamento, en qué zona o barrio le interesa. Pero tenemos que ir mucho más allá de eso, ¿verdad? Usualmente siempre le preguntamos qué ciudad, qué zona, barrio, ¿verdad? Tenemos que hacerles preguntas y averiguar por qué quieren ir a vivir, por ejemplo, al centro de Asunción, o por qué quiere comprar una casa en Luque. Seguramente nos va a explicar que es porque está cerca de su trabajo, cerca del colegio de sus niños. Entonces ahí nosotros extraemos información valiosa que va a determinar la decisión de compra de nuestro comprador. No es solamente buscar características, ¿verdad? Sino nos enfocamos en los beneficios que está buscando el cliente. Tenemos que hacer, ahí le agrego una persona más, tenemos que hacer más averiguaciones con respecto también al tipo de inmueble, si va a ser un departamento o si va a ser una casa, de cuántas habitaciones está buscando, cuántas cocheras. Tenemos que preguntarle también qué muebles tiene para saber si los espacios son los adecuados. Y también tenemos que entender su motivación de compra, para qué quiere comprar. Si es para vivienda, para invertir, para hacer crecer su patrimonio, para vivir cerca de su trabajo, para estar más tiempo con sus hijos. Entender su motivación nos va a facilitar mucho la búsqueda. La urgencia de compra también. No es lo mismo trabajar para un comprador que se quiere mudar en un mes que para otro comprador que necesita mudarse el año que viene. La situación económica, cuánto es su presupuesto, cómo está dispuesto a pagar, va a financiar con el banco, va a pagar al contado, de dónde va a sacar el dinero. Muchas veces tenemos miedo de preguntarle al cliente cómo va a realizar la compra por miedo a asustarle. Sin embargo, no podemos trabajar en una búsqueda si no tenemos la certeza de que el cliente tiene la capacidad de pago. Y quiero contarles una anécdota muy simpática con un cliente que me preguntó sobre propiedades y cosas así. Y después me dijo, bueno, quiero una casa. Y yo le pregunté, ¿cuánto es tu presupuesto? Y me dijo, no sé, si me gusta voy a comprar. Y bueno, entonces le pasé opciones de $1 millón, de $2 millones. Me dijo, bueno, pero esto no puedo pagarme. Ah, ok, te voy a buscar algo más económico, le dije. Pero porque esta clienta ya estaba siendo un poco especial con el trato, entonces por eso no me animé también a hacer esto. Entonces le pasé propiedades más económicas allá por Itaja, así, propiedad de 90 millones, 95 millones, y me dijo, bueno, pero tampoco la pagaba. Entonces ahí le dije, bueno, paramos acá, ¿verdad? Y le dije, ¿cuánto es tu presupuesto para ver las posibilidades que vos tenés? Y ahí me dijo, bueno, entre 150,000 y $200,000. Ah, bueno, ahí estamos hablando de un presupuesto definido, ¿verdad? Porque no podemos trabajar no podemos buscarle propiedades sin saber el presupuesto o hasta cuánto puede pagar, ¿verdad? Y me pasó también, ¿verdad?, que una vez le mostré a un cliente 3 opciones en el mismo día. Y después de conversar recién con el cliente me dijo que quería financiar con el banco. Ok, genial, ¿verdad? Y le pregunté con cuál banco que iba a trabajar y me dijo que no sabía todavía y que recién iba a investigar. Por supuesto,
fue una mañana desperdiciada porque el cliente no tenía preaprobación y bueno, sabemos cómo termina eso, ¿verdad? Tenemos que averiguar también sobre su experiencia inmobiliaria, si está trabajando con otro asesor, si ya vio alguna otra opción, porque podemos terminar mostrándole inmuebles que el cliente ya vio y queremos evitar perder el tiempo. También el feedback sobre las propiedades que ya vio, entonces eso nos puede ayudar para conocer sus gustos y sus preferencias, ¿verdad? Le mostramos algo, bueno, ya vi esta propiedad y bueno, ¿y qué te pareció? O mejor dicho, muchas veces nosotros le preguntamos al cliente preguntas que son muy fáciles de responder. Por ejemplo, ¿qué te pareció? Y bien, le respondo. Me pareció, sí, está bien, ¿verdad? Pero no le forzamos al cliente a que dé una respuesta más elaborada. Si podemos hacer, por ejemplo, preguntas más concretas con respecto a ¿qué te pareció la cocina de la casa? ¿Qué crees que se puede mejorar del baño? Cuando le hacemos este tipo de preguntas al comprador, le estamos obligando a que piense en una respuesta. Y esa respuesta nos va a ayudar a nosotros a después mejorar nuestro proceso de búsqueda o quizás ver una mejor negociación sobre ese inmueble, ¿verdad? Si nosotros le preguntamos nomás ¿qué tal te pareció la casa? Y bien, pero había sido la cocina, tenía una cosa que no le gustaba y saben cómo es la personalidad del paraguayo, no le gusta luego hablar, no le gusta luego abrirse hacia lo desconocido y contar sus cosas, ¿verdad? A menos que sea un chisme. Pero bueno, entonces hagamos preguntas más elaboradas que les cueste responder. Y me refiero a preguntas que ellos tengan que pensar para dar una respuesta. ¿Qué te pareció los colores de las paredes de la habitación principal? O cómo te sentiste cuando estabas en la cocina, o el tamaño del patio es el adecuado para tu gusto o para el deporte que querés practicar, el tamaño de las cocheras, ¿qué te parece? Entonces así le forzamos al cliente que mejore su respuesta. Bueno, una de las principales falencias de los agentes inmobiliarios a la hora de trabajar con compradores es no establecer una relación de confianza con el cliente. Para eso yo tengo que dejar en claro que entiendo sus necesidades y sus deseos. Más allá de la búsqueda que estamos realizando, hay un motivo mayor que le impulsa a buscar una propiedad. Nosotros tenemos que saber llegar a esa cosa que realmente le motiva. Porque nadie va a comprar una casa porque quiere comprar una casa, por así decir. Siempre hay un motivo mayor que le impulsa a tomar la decisión de buscar una propiedad. Y logramos esta relación de confianza cuando el cliente está 100% seguro de que le vamos a ayudar y que vamos a hacer nuestro mejor trabajo para que pueda lograr su objetivo. Y tenemos que ponernos en el zapato de nuestros clientes para entender por qué toma esas decisiones. A veces pasa que le pasamos un par de propiedades y termina interesándose por otra propiedad que no se ajusta al criterio de búsqueda que nos pasó al principio. Y esto puede pasar porque las personas dicen y hacen cosas diferentes. Y no tenemos que juzgarle por eso. La empatía es algo que un agente inmobiliario necesita para poder conectar con su cliente. Y para lograr todo esto debemos saber escuchar, prestar toda nuestra atención, no solamente en lo que el cliente nos dice, sino también en sus miedos, en sus deseos. Tenemos que, como les dije recién, hacer preguntas y dejar que ellos tomen la palabra. Y así vamos a poder conseguir entenderle y luego ofrecerle soluciones efectivas a sus problemas. En una clase de ventas hace un tiempo escuché una frase que dice que la persona que hace preguntas es la que tiene el control sobre la conversación. Mientras nosotros solamente nos dediquemos la mayor parte del tiempo a hacer las preguntas, nosotros vamos a encaminar la conversación hacia donde nosotros queramos.
Primero, ¿por qué querés vender tu casa? ¿Qué expectativas de precio tenés? Y así nos vamos hasta llegar a un punto en donde es inminente ya el cierre. Bueno, acá yo te voy a ayudar. eh, Perdón, estamos hablando de compradores. Acá yo te voy a ayudar con el proceso de venta. Cerrar conmigo esta propiedad. Espero que, como les dije, esta clase va a ser un poco así de mucha perspectiva, más de herramientas como en las clases anteriores, porque ya estamos hablando de ventas. Cuando dejamos de buscar propiedades y comenzamos a buscar clientes, como hablamos en la primera clase, logramos mejores resultados porque nos enfocamos en encontrar personas. No estamos en un negocio de propiedades, estamos en un negocio de relaciones. Entonces les tiene que quedar grabado y probablemente sea conveniente exponerlo en algún lugar porque a veces nos olvidamos. A veces nosotros pensamos en casas, en dúplex, en departamentos, en edificios, en metros cuadrados y nos estamos olvidando que enfrente tenemos a una persona y esa persona necesita una solución. Y la comunicación, hablando de solución, la comunicación es importante para lograr una buena sincronía con el cliente. Así como en una relación de pareja o de amigos, la forma en la que nos comunicamos es muy importante. Por más que nosotros escuchemos y entendamos al cliente, si no sabemos transmitir que somos personas capaces de solucionarle sus problemas, no vamos a conseguir la compra. Por eso es importante tener en cuenta una actitud positiva, siempre entusiasta, con un tono de voz que transmita energía, una buena apariencia y tener mucho cuidado con el lenguaje corporal. Esto está muy relacionado a nuestra marca personal. No tiene sentido que seamos los mejores creadores de contenido en redes sociales si cuando estamos en una reunión cara a cara con el cliente mostramos todo lo contrario. Tenemos que ser siempre coherentes, como digo. ¿Cómo agregar valor a mi servicio? No hablamos de una propuesta de valor como hablamos en la primera clase, sino hablamos de agregarle valor al trabajo que realizamos. Esto ya es una vez que le tenemos al cliente y que ya estamos trabajando en el proceso de búsqueda. El primer paso que ya vimos hace unos minutos es construir una relación de confianza. Pero solo con eso no es suficiente. Llega la hora de demostrar que somos capaces de realizar la tarea que nos encomendaron. Y ahí debemos dar todo nuestro esfuerzo y un poco más. Y demostrarle en todo momento a nuestro cliente de que de verdad nos interesa ayudarle. Y por supuesto hacer el seguimiento correspondiente. Más hacia el final de la clase vamos a hablar de seguimiento. Porque es algo muy importante. Sin seguimiento no hay venta. Todo lo malo es importante en las ventas, ¿verdad? Perdonen si es que hablo de repente un poco calmado, pero este problema de la garganta no me deja desde hace semanas que estoy así. Bueno, seguimos. Nosotros tenemos que calificar a los clientes. Tenemos que diferenciar a los clientes que están motivados para comprar y a los que no les damos seguimiento hasta el momento en que realmente quieran trabajar. ¿Cómo reconocer a un comprador motivado? Bueno, haciendo preguntas correctas, como siempre, ¿verdad? Y en base a esas respuestas nosotros podemos identificar algunas señales que nos va a permitir reconocer si está o no motivado para realizar la compra. Un comprador motivado tiene claridad en sus necesidades. Tiene una idea clara de lo que está buscando en una propiedad y puede describir detalladamente las características de lo que busca, como ubicación, tamaño y otros aspectos de su búsqueda. No es así, y no sé, 2 o 3 habitaciones, con patio o sin patio, me da igual. Entonces es una persona que está sondeando nomás, no es que está realmente ya motivada a comprar algo. Sí podemos darle un asesoramiento, pero no nos vamos a poner a buscar inmuebles porque eso requiere mucho trabajo. Eso vamos a hacerlo una vez que tengamos a un comprador motivado. Tiene también un presupuesto establecido para su búsqueda.
y ya conoce las opciones de financiación. Ya hizo todos los cálculos necesarios para saber cuánto puede invertir en la compra. También es flexible en la negociación, está dispuesto a negociar. Muchas veces un comprador ve una propiedad y mira el precio y deja nomás. Sin embargo, cuando un comprador está motivado y dice, me gusta esta propiedad, pero compraría por un precio menor, entonces nosotros podemos incentivarle a que haga una oferta. Tiene una actitud proactiva, que busca activamente y se mantiene informado sobre las disponibilidades en el mercado. Está dispuesto a realizar las visitas, hacer preguntas, si es que le interesa la propiedad, se anima a ir a ver, no es que pregunta y no, hoy no voy a ver, hoy no me salió otra cosa, hoy no quiere luego reunirse con el agente, ¿verdad? Entonces, después le voy a hablar de esto, muy, muy importante, pero una cita previa antes de ir a mostrarle una propiedad es un excelente filtro para saber si es que un cliente realmente está dispuesto para comprar o no. Y está dispuesto a invertir el tiempo y esfuerzo en el proceso de búsqueda de la propiedad. Bueno, esto es lo que estaba hablando recién, ¿verdad? Que se reúne con el agente, que completa los trámites, los formularios, solicitud de crédito, ¿verdad? Y pongo este ejemplo que hablé la otra vez. No recuerdo si fue en el webinar, si fue en otro curso. Bueno. Una persona me llamó porque quería comprar una casa en Trinidad. Y después de hablar brevemente, descubrí que realmente no estaba motivada para realizar la compra, ¿verdad? Porque primero tenía que vender su casa. Empezamos luego mal, ¿verdad? Y segundo, no estaba segura de si comprar o alquilar un inmueble, ¿verdad? Y tercero, no estaba lo decidida en el tipo de inmueble que quería comprar. Entonces no puedo trabajar en la búsqueda de este cliente porque no tiene los criterios definidos, ¿verdad? No tiene claridad en sus necesidades, como dije al principio, ¿verdad? Pero sí puedo trabajar en el seguimiento, como cuando llegue el momento esta clienta recurre a mí para realizar la compra, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer con esta clienta? ¿Voy a pasarle propiedades? No todavía. Pero sí voy a contactarle cada tanto, a hacerle preguntas, a conversar, llamarle a ver si ya definió, darle consejos, ¿verdad? Si no se decide, si quiere casa o departamento. Entonces, brindarle un apoyo desde mi punto de vista profesional de qué le conviene, ¿verdad? Y no decidir por el cliente, sino ayudarle a que tome una mejor decisión. Ya cuando esté definida, cuando ya tenga todo bien claro, bueno, ahí empezamos a trabajar con la búsqueda de inmuebles. Una pregunta, un caso muy interesante, ¿verdad? Queremos representar a este tipo de comprador, a un cliente que está desmotivado, que no tiene prisa para comprar, que le da igual si compra ahora o el año que viene, como en el ejemplo en el ejemplo anterior, ¿verdad? Queremos representar a alguien sin calificación financiera o sin recursos para comprar una compra, a clientes poco realistas que siempre exigen propiedades por debajo del precio del mercado, ese que siempre pide super ofertas pero que nunca está dispuesto a comprar. Ese siempre lo vamos a tener, que quiere solamente gangas, ¿verdad? Pero le pasas ofertas y no le gusta. Entonces, mejor nomás no le trabajamos a ese. Queremos representar a clientes que son poco considerados, que no colaboran, que no atienden, que no nos dan la información que nosotros necesitamos para poder trabajar de manera eficiente, a clientes sin lealtad, que trabajan con varios asesores a la vez. Y no es que esté mal que un comprador trabaje con varios asesores, ¿verdad? Pero sí considero que está mal que no te dé toda la información como para que vos puedas trabajar bien en la búsqueda. Y que a vos te diga una cosa, al otro agente le diga otra cosa, y al otro agente le diga otra cosa, y así, bueno, uno termina, cuando uno se da cuenta de que el otro agente tiene cierta ventaja o cierta información sobre nosotros, es para nosotros, ya no es rentable ese trabajo, ni por más que hagamos todo nuestro esfuerzo, si el cliente no nos da la información,
no vamos a conseguir nada. Básicamente es pasarle 10 propiedades todos los días y ver si por ahí alguna de esas propiedades tenemos suerte y le damos en el ojo, ¿verdad? Pero no podemos hacer de eso como, no podemos hacer una estrategia de trabajo de esa forma, no es un esquema de trabajo, es más bien eh, a la suerte o no sé. O clientes que piden cosas ilegales, por ejemplo, ¿verdad? Muchas veces eh, no digo, no digo que sean cosas muy, digamos, ilegales, pero hay veces que te dicen, bueno, bajar un poco el precio o hacer figurar por menos o qué sé yo, que no le dé factura o hay muchos casos. O incluso a veces solicitan cosas que pueden entrar en conflicto con nuestros intereses, ¿verdad? Bueno, yo no quiero trabajar con este tipo de clientes. Entonces, para empezar, calificar al cliente. No puse acá, me hubiese gustado haber puesto primero calificar al cliente. Una vez que estemos trabajando con clientes calificados, ¿verdad? Que sabemos que pueden comprar, que tienen la capacidad de pago, ya sabemos todas sus motivaciones. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar? ¿Verdad? Primero, este es más, básicamente es son los pasos, digamos, de la compra, ¿verdad? Y vamos a desarrollar todo esto. Primero es controlar las expectativas. Tenemos que hacerle entender a nuestro cliente la realidad del mercado. No es que el cliente nos va a decir a nosotros, nos va a enseñar a nosotros a realizar la búsqueda. No, al contrario, nosotros tenemos que enseñarle al cliente cómo va a ser el proceso de compra. Nosotros somos los profesionales. Puede que los clientes, los compradores estén informados y tenemos que saber trabajar con esas expectativas. Y definir bien esas expectativas, ¿verdad? Que no estén buscando cosas irreales. Bueno, después está el servicio, cuál es nuestro compromiso con ellos, ¿verdad? Que nosotros vamos a realmente a buscarle propiedad y no le vamos a dejar en la nada, porque puede pasar que ellos depositan toda su confianza en nosotros y nosotros al final no le buscamos lo que ellos están precisando y le hacemos perder tiempo, ¿verdad? Porque muchos compradores buscan por su cuenta o buscan con varios agentes, pero hay compradores que realmente no quieren hacer la búsqueda y delegan completamente ese trabajo a un agente inmobiliario. Entonces ahí nosotros tenemos que comprometernos con ese cliente y saber que su tiempo es importante para nosotros. Luego está el proceso, ¿verdad? Los eventos y los pasos que tenemos que realizar, ¿verdad? Desde buscar las propiedades, hacer las visitas y llevar a cabo el encargo, ¿verdad? Presentar opciones al cliente. Buscar una casa no es un proceso de selección, es un proceso de eliminación. Cuando yo aprendí esto, me cambió totalmente la forma de trabajar o la forma de ver el trabajo del agente inmobiliario, porque uno siempre está en la búsqueda, siempre va a estar en la búsqueda buscando esa casa perfecta, ¿verdad? Y muchas veces eso no existe, no existe la búsqueda. Si es que ustedes ya tienen experiencia, creo, bueno, les conozco a ustedes dos, yo creo que ya son personas con experiencia en este rubro, ya saben que no existe algo que cumpla con todos los requisitos, ¿verdad? Y probablemente si cumple con todos los requisitos está fuera de su precio, ¿verdad? O tiene algún pero buscar una casa no es un proceso de selección, es un proceso de eliminación. Y tenemos que configurar a nuestro cliente de esta manera, hacerle entender que probablemente no exista una propiedad que reúna todas sus expectativas. Hay que conocer cuáles son sus no negociables, por así decir, y cuáles son sus prescindibles. Y trabajamos en encontrar inmuebles que cumplan con todos los no negociables y la mayoría de los prescindibles que sean posibles. Y luego comenzamos a descartar hasta encontrar el inmueble correcto. No tenemos que buscar esperando que aparezca en el mercado el inmueble perfecto, porque eso probablemente nunca suceda. Y tenemos que decirle eso, así mismo tenemos que decirle a nuestro cliente: señor cliente, probablemente el mejor inmueble, el inmueble perfecto
no existe y probablemente nunca vamos a encontrar. Así es que estas son todas las opciones que hay y esta es la mejor que se adapta a tus necesidades. Y bueno, y en caso contrario, rever ciertos criterios, ¿verdad? Si establecemos estas expectativas del comprador desde el principio, el proceso va a ser mucho más fácil para el cliente y también para nosotros. Porque el cliente siempre nos va a pedir más opciones para ver y tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición de que no hay más opciones en el mercado. Pero para eso nosotros tenemos que estar seguros de que no hay más opciones en el mercado y agotar todas las instancias posibles, ¿verdad? Revisar todos los portales inmobiliarios, todas las opciones posibles, ¿verdad? Y saber comunicarle eso a nuestro cliente, ¿verdad? No es que yo puedo pasarle nomás las opciones y decirle, ya no hay más, ¿verdad? Solamente para apurarle al cliente a que tome una decisión, porque ya no queremos más buscar, ¿verdad? Porque el cliente probablemente está buscando por su cuenta o tal vez le salga otro anuncio, tal vez vea algo por ahí. Y si encuentra opciones que nosotros no le pasamos, el cliente va a desconfiar en nuestro trabajo. En caso de que no le guste, como les dije recién, o no les convenza las cosas que les pasamos, vamos a modificar simplemente nuestras variables, ¿verdad? Por ejemplo, le decimos, señor cliente, encontré esta casa que está dentro de tu presupuesto, pero está un poco más alejado de la zona que te gusta. Si te interesa, puedo modificar los parámetros y pasarte ciertas opciones más. Pero también tiene que ser limitado, ¿verdad? No podemos cambiar de ciudad todo el tiempo y cada rato, ¿verdad? Entonces tengo que reconocer que si es que el cliente de repente, bueno, vamos a ver Mariano, bueno, vamos a ver Limpio, bueno, vamos a ver así ciudades que no tienen mucho sentido a su estilo de vida, probablemente no está motivado todavía para realizar una compra o todavía no está decidido, ¿verdad? Un cliente motivado y decidido sabe en dónde quiere vivir o tiene una o dos opciones, máximo tres, ¿verdad? Pero no anda así analizando zonas, o sea, esa es la etapa previa a la decisión, digamos. Y esto es algo muy importante que les quiero contar. Después de mucho observar, me di cuenta de que existen dos tipos de agentes inmobiliarios. El agente reactivo y el agente que trabaja de una manera proactiva. Y no es que uno sea malo o mejor que el otro, sino que, bueno, vamos a llegar a eso. El agente reactivo es el que reacciona ante cada llamada. No tiene un horario determinado para atender a sus clientes y deja que una llamada o un mensaje interrumpa el trabajo que está realizando. Es multitasking y realiza muchas cosas a la vez, ¿verdad? Lo que le vuelve improductivo porque no puede realizar las tareas de forma eficiente. Muchas veces nosotros creemos que al hacer muchas cosas a la vez, que el ser multitasking es una habilidad o un logro, sin embargo es algo totalmente lo contrario, porque no nos permite enfocarnos en hacer bien una cosa, porque queremos hacer muchas cosas al mismo tiempo y terminamos haciendo todo a medias o todo mal o no haciéndolo bien. Permite que el cliente dicte el proceso porque no tiene claro hacia dónde ir, tiene miedo de marcar las pautas, cree que el cliente que el cliente le va a dejar o se va a ir si es que no hace todo lo que el cliente pide. Muchas veces nosotros tenemos miedo de, bueno, queremos retenerla a un cliente, pero si no hacemos todo lo que nos pide se va a ir con otro agente inmobiliario. Muestra indiscriminadamente casas, está todo el día mostrando sin tener horario o sin tener una estrategia de visita o muestra al momento que se le llama, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos apurarnos y a mostrar la casa y cerrar ya la venta, ¿verdad? ¿Está bien hacer eso? Depende. Si es un cliente que
no tiene, digamos, un tiempo, nosotros ya le conocemos, sabemos que es un cliente que no puede esperar, que probablemente tenga que viajar pronto, bueno, entonces ahí nos adaptamos al cliente, ¿verdad? Pero si es una persona que hoy nomás se le ocurrió ver una casa y ya se quiere ir a ver por puro ansioso, entonces ahí nosotros tenemos que marcarle la pauta al cliente y decirle no, no es el mejor horario para ver, porque ustedes saben, o si no saben les cuento, de que hay horarios que son mejores que otros para mostrar una casa. Y esto depende de cada propiedad, no es que hay una regla general. Por ejemplo, estoy promocionando un proyecto de triplex, ¿verdad? Que estoy en una zona que está cambiando. La gente que vive ahí es una gente que hace muchos años se asentó y ahora está vendiendo, o sea, consiguieron el título de propiedad de la casa y ahora están vendiendo y se están yendo. Entonces la zona se está renovando, cada vez hay mejor, o sea, casas más grandes, más lindas, pero todavía se respira un aire de barrio, digamos, de, de esos lugares, de villa, por así decir, ¿verdad? Donde la gente vive un poco más apretada. Y una característica muy popular es que son muy ruidosos, ¿verdad? Donde hay mucha gente y mucho ruido. Entonces yo me di cuenta que mostrar, por ejemplo, los fines de semana, los sábados y domingos no es una buena idea, porque a esa hora la gente está más ociosa, está, digamos, en la calle haciendo más ruido, ya hay música, ya la gente toma y bueno. Para este inmueble en particular no es recomendable mostrarle el fin de semana. Y si un cliente me dice, quiero ver esa casa el fin de semana, si yo le conozco al cliente y el cliente tranquilamente puede ver un martes, un miércoles en un horario mucho más eficiente, entonces yo lo voy a postergar y voy a tratar de mostrarle en ese horario. Ahora, si es que mi cliente tiene que viajar al día siguiente y no tiene mucho tiempo, bueno, no hay de otra y le mostramos, ¿verdad? Siempre con el aviso o no sé cómo se dice, el disclaimer, y sí, siempre avisándole al cliente que, bueno, este ruido es por esto, y bueno, y explicarle que el barrio se está renovando, ¿verdad? Pero si es que el cliente no ve eso, no hace falta explicarle, ¿verdad? Y por supuesto, todo esto, ¿verdad? Requiere mucho tiempo y mucha energía para hacer todas estas tareas. Y finalmente, no es una forma muy desgastante de trabajar y no genera buenos resultados. Yo les voy a ser honesto. Estoy hace un poco más de 5 años en el rubro. Cuando yo empecé, yo trabajaba muchísimo, desde que me despertaba hasta casi las 10 de la noche. Ya estaba en mi casa, no mostraba más inmuebles ahora, pero seguía enviando propiedades a mis clientes. Hoy tengo digamos, un nivel de trabajo mucho más relajado que antes, porque logré estructurar mi forma de trabajar. Logré crear estrategias, primero de captación de todo lo que hablamos anteriormente, y de calificar a los clientes. Ya no muestro por mostrar nomás. Entonces, y me especializo también. Entonces, no, todas esas cosas hacen que mi trabajo sea más eficiente y también tenga un porcentaje de ventas mucho mayor. ¿Qué quiere decir eso? Que si muestro 2 inmuebles, no, perdón, eso ya es muy ambicioso, digamos. Si antes tenía que mostrar 20 inmuebles para vender uno, hoy probablemente tengo que mostrar 5 inmuebles para vender uno. O sea que ya no estoy más todo el tiempo mostrando inmuebles, sino sé específicamente escoger a los clientes súper bien calificados que que yo sé que me van a comprar. Pero tampoco ustedes no pueden pecar de precalificar demasiado rápido a los clientes y decir, bueno, este no tiene luego pinta de que me va a comprar. No, ahí nosotros ya le estamos juzgando. Cuando calificamos, nosotros tenemos que preguntar, tenemos que reunirnos con los clientes, preguntarle, que ellos nos cuenten prácticamente su vida, y de ahí nosotros le calificamos. Pero no es que
nosotros miramos y de acuerdo a cómo habla o cómo se viste, nosotros ya le juzgamos y decimos, no, este no tiene lo pinta que nos va a comprar. Se entiende muy bien esta parte, ¿verdad? Por otro lado, está el agente proactivo, y nosotros tenemos que pasar de esto a esto. El cliente proactivo se adelanta a lo que pueda venir y crea una estrategia de generación de clientes, así como venimos viendo de las clases anteriores. Se enfoca y se especializa en un tipo de cliente o en un tipo de propiedades o en una zona. Tiene un proceso no solo de venta, sino de trabajo, y sabe organizar y priorizar las tareas más importantes. Sabe delegar las que no son importantes y descartar las que realmente no son ni urgentes ni importantes y realmente no nos va a aportar en nada. Y crea un sistema de referidos. Como les conté en la primera y en la segunda clase, hay que pedir referidos, hay que pedir recomendaciones y que se vuelva parte de nuestro día a día en el trabajo. Vamos a hablar un poquito más de eso enseguida. Posteriormente, el agente proactivo lidera al cliente digamos, en contraposición al agente reactivo, que es el cliente el que le dicta el proceso. El agente proactivo lidera el proceso. O sea, establece luego un proceso y le lleva al cliente paso a paso a través de ese proceso, ¿verdad? Sabe persuadir a su cliente para que se tomen el tiempo de realizar las tareas que se les encomienda. Uno tiene que darle tareas a su cliente. Por ejemplo, asistir a reuniones, revisar las propiedades que se le envía, considerar las propuestas, gestionar los créditos, etc. Nosotros tenemos que darle tareas a los clientes, ¿verdad? Para que ellos se comprometan en el proceso de la búsqueda. Esa tarea no es decir, no, sabes que voy a investigar, vos averiguar, sino usualmente yo le digo a los clientes que, sobre todo a los compradores, ¿verdad? Primero, bueno, definime cuál es tu presupuesto, ¿verdad? Y cuánto es lo máximo que estarías a pagar, o sea, más de tu presupuesto. Pensarlo ya eso, para que cuando nosotros estemos en una negociación nosotros podamos utilizar eso como para comprar una propiedad más cara, por ejemplo. Entonces yo sé que si es que un cliente tiene un presupuesto de 100.000, pero máximo estirando un poquitito, sacando otro préstamo, puede comprar hasta 120.000. Entonces yo digo, mira, hay una casa de 150 que muy probablemente me acepte $120.000. Y por supuesto que un cliente podría estar interesado en comprar una casa de $150.000 en 120.000. Y ahí nosotros podemos incluso hacer una negociación mucho más ventajosa para nosotros y para nuestro cliente. Darle tarea al cliente puede ser también, en el caso de los compradores, estoy pensando en vendedor, en el caso de los compradores puede ser evaluar la posibilidad de cambiar algunos de los criterios. Te dijo, por ejemplo, que quiere con piscina, ¿verdad? Pero quizás no hay algo con piscina dentro de lo que estamos buscando. Entonces le decimos, anda a pensar, esta va a ser tu tarea y mañana quiero que me respondas si te convence o no te convence esta idea. Pensa, si es que podés tomarte la molestia de construir vos tu piscina y vemos una casa que te sobre el presupuesto como para que puedas construir la piscina. Nosotros le podemos ayudar en buscar presupuesto para la piscina. Le decimos, bueno, mira, $10.000 te va a costar. ¿Qué te pareció? Entonces, al darle nosotros esa tarea, le estamos comprometiendo y le estamos haciendo parte a nuestro cliente en el proceso de búsqueda. Y por último, maximiza el retorno en cada oportunidad. No solamente cobramos la comisión y ya está, ¿verdad? Sino que aprovechamos para establecer nuevas relaciones con otras partes involucradas, con el escribano, con el abogado, con el contador, con el agente de crédito, colegas, incluso con los clientes de los colegas, ¿verdad? Siempre y cuando respetando que son sus clientes, ¿verdad? No es que nosotros queremos robarnos a sus clientes, sino generar nuevas oportunidades, ¿verdad? De repente
nuestro colega no está enfocado en cierto tipo de propiedad o en cierta zona, ¿verdad? Y este cliente, su cliente suyo, tiene otro amigo que tal vez sí nos pueda pasar a nosotros un trabajo, ¿verdad? Siempre y cuando no entre en conflicto con nuestro colega. Ahí nosotros podemos incluso establecer sistemas de comisión por referidos, qué sé yo, ¿verdad? Pero eh, pueden haber oportunidades, ¿verdad? Y me pasó justamente que un cliente de un colega me llamó para decirme que su hermana tenía una casa en Samber. Y este colega no quería trabajar en Samber porque Samber le quedaba muy lejos. Como yo sí ya tenía una estructura para poder trabajar en Samber, sí, bueno, acepté trabajar con esta propiedad y con este propietario, o sea, con la hermana del propietario, mejor dicho. Bueno, también hablamos acá de generar otro tipo de conexiones, ¿verdad? Como hablé varias veces del caso de los porteros, de los meseros, de los guardias, de los cajeros, ¿verdad? Justo ayer o anteayer, el fin de semana. Bueno, el fin de semana le bajé al portero de mi edificio una bandejita así de bocaditos dulces, ¿verdad? Masitas y facturas, ¿verdad? Se puso tan feliz el portero. Yo estoy seguro que me va a avisar cuando haya un departamento en venta en mi edificio. Seguro estoy. Así es que fíjense como un pequeño detallito te puede traer más negocio. Todos los días tenemos que estar en contacto con nuestros clientes. Y tenemos que ser nosotros quienes tomamos la iniciativa de llamar al cliente. Una llamada entrante es igual a 20 minutos y una llamada saliente estratégicamente planeada son 2 minutos. Cuando un cliente nos llama, nosotros estamos siendo reactivos. Y todos los días, bien temprano, nosotros tenemos que llamarle a nuestros clientes, o por lo menos cada 2 días. Pero siempre tenemos que estar en contacto, ¿verdad? Aunque no haya novedades. Le llamamos a decirle que hoy revisamos todos los portales inmobiliarios, contactamos con todos los colegas y no hay novedades. Mañana por la mañana o pasado le vamos a volver a llamar para mantenerle al día, ¿verdad? De esta forma es imposible, mejor dicho, improbable que este cliente se vaya a buscar propiedades por su cuenta o termine trabajando con otra gente, ¿verdad? Porque no le estamos luego dando la oportunidad, ¿verdad? Nosotros nos adelantamos a eso y le decimos al cliente, mira, hoy yo ya miré todo, no hace falta que vos te vayas a mirar o que le escribas al otro colega con el que estás trabajando. Yo hoy ya hice mi trabajo, ya te pasé, si no hay, bueno, no te pasé nada, ¿verdad? Pero si es que encontré algo bien temprano, bueno, hoy ya te envié tu correo o ya te estoy enviando ahora mismo al WhatsApp una nueva propiedad que se subió esta mañana o ayer a la noche y ya le estoy contactando al colega como para coordinar una visita si es que te interesa. Esas cosas, por ejemplo, hagan eso, solamente esa estrategia de seguimiento con sus clientes compradores. Yo estoy seguro de que no les van a cambiar y que van a cerrar con ustedes. Digamos, es la salsa secreta, ¿verdad? El hablar y tener una buena comunicación con el cliente. ¿Cómo ser un agente estratégico? Primero, como les dije, fijar las pautas del proceso al cliente. Informarle desde el principio de qué se va a tratar el proceso. Por supuesto, el comprador tiene que ser parte del proceso. Tenemos que mantenerle informado y activo. No podemos tomar las decisiones por el cliente. Acá yo les había dicho que teníamos que darle tareas. Para ser estratégico nosotros tenemos que pensar bien cuáles son las tareas que le vamos a dar. Precalificar al cliente es muy importante. Citar al cliente es un filtro muy importante para saber si está realmente motivado para comprar. Y solemos cometer el error de conocerle al cliente recién en el día de la muestra. Esto no nos da el tiempo para hacerle todas las preguntas necesarias para afinar nuestra búsqueda. Invitémosle a un café o por videollamada. Es tan fácil de crear una videollamada puede ser en Meet, en Zoom o por WhatsApp, ¿verdad?
y conocerle al cliente, ¿verdad? Saber si podemos trabajar juntos, si hay sinergia o si no, si nos toca despedir al cliente o referir a otro colega, ¿verdad? Como les digo, no tenemos que trabajar con clientes que no no nos van a hacer negocios para nosotros, ¿verdad? Porque finalmente es negocio. Siempre encontrando un equilibrio entre no precalificarle demasiado rápido sin juzgar y tampoco no trabajarle al cliente que no están motivados, ¿verdad? Luego, una vez que tengamos, me adelanto ya acá un poco al proceso, una vez que tengamos las propiedades seleccionadas, por ejemplo, que le queremos mostrarle, tenemos que mostrarle de mejor a peor. ¿Por qué no al revés? Porque si le mostramos primero la peor opción y luego vamos mejorando, vamos a crear cierta expectativa. El cliente va a tener la percepción de que tal vez haya algo mejor y que vale la pena seguir buscando o seguir esperando. Recuerden que es un proceso de descarte, de eliminación, no existe la propiedad perfecta. Tenemos que saber también impulsar al cliente a que tome una decisión. En cada paso del proceso de compra, no solamente impulsarle al cliente a que compre algo, ¿verdad? Más bien darle un empujoncito cuando sabemos que encontramos una opción que realmente resuelve sus problemas. Y por último, pedir referidos. ¿Por qué recomienda la gente? Por el deseo de compartir algo bueno o de ayudar a sus amigos y familiares. La gente, creo que hablé de esto en una de las clases anteriores y voy a hacer hincapié, voy a dar énfasis en pedir referidos. Tenemos que llegar al punto en el que nos caigan ya clientes de forma automática, que la gente piense en nosotros y que ya nos caigan más clientes. Y pedirle a la gente que recomiende nuestro trabajo, que recomiende nuestros servicios a otras personas que podrían necesitar. ¿Y por qué ellos van a recomendar nuestro trabajo? No es para hacernos un favor a nosotros. Nosotros vamos a cobrar por eso. Y nosotros vamos a trabajar por eso. Y no es que tampoco le vamos a dar una comisión a la persona que promueve nuestro servicio, ¿verdad? Sino que le vamos a ayudar a otra persona, a un tercero, y nuestro cliente o al que estamos trabajando, que le vamos a pedir que nos recomienda a otro cliente, ¿verdad? Le va a dar la satisfacción de poder ayudar. O a ustedes no les gusta recomendar, por ejemplo, a sus amigos, me anda a comprar ahí, yo compré y me salió muy bien. No les pasa a ustedes eso, a mí me pasa todo el tiempo. Cuando algo me sale bien y me funciona, yo seguía lo les recomiendo eso a todo el mundo, ¿verdad? Bueno, y yendo ya a la parte, digamos, del corazón de nuestro negocio, ¿verdad? Tenemos que preparar al comprador, ya hablando ya de negociación, ¿verdad? Tenemos que preparar a nuestro comprador para las negociaciones, ¿verdad? Tenemos que, otra vez, darle tareas. Las tareas son, cuando nosotros nos vamos a una negociación, no recuerdo bien el nombre, ¿verdad? Pero ¿cuál es la peor oferta o el peor trato que estás dispuesto a aceptar? Eso nosotros tenemos que plantearle al comprador, para que cuando vayamos a la negociación, nosotros ya sepamos ya cuál es el límite, ¿verdad? Bueno, hasta acá llegamos y si pasamos este límite nos bajamos de la negociación. Pero no podemos hacer esa tarea dentro de la negociación, porque si la contraparte sabe que nosotros, digamos, estamos en aprieto, por ejemplo, en cuanto a tiempo, en cuanto a presupuesto, o se puede aprovechar de nosotros. Para eso nosotros, cuando ya elegimos una propiedad, tenemos que hacer un análisis comparativo del mercado también para nuestro cliente, para que el cliente sepa cuánto vale y cuál es el precio. Ahí nosotros, en la próxima clase vamos a hablar más profundamente sobre valor versus precio. Básicamente el valor es el cuánto y cuánto vale, ¿verdad? Para no complicarnos, ¿verdad? Y el precio es
el equivalente a un número en el cual se cierra la operación. Y muchas veces el, no es lo mismo. Prácticamente la mayoría de las veces nosotros vemos que una casa que vale $200.000 en el mercado se vende a 180 o a 150. O si el propietario está muy apurado, se vale a 120. Se vende a 120. O puede pasar al contrario, ¿verdad? Que una propiedad tiene un valor de $200.000, pero justo quiere comprar el negocio que está al lado para ampliar su estacionamiento o para ampliar su local y no le sirve otro inmueble. Tiene que ser ese o ninguno, ¿verdad? Entonces, probablemente podría pagar sobre el valor porque es el único inmueble que le sirve, ¿verdad? Entonces, ahí hay una diferencia entre valor y precio. Y eso nosotros tenemos que tener bien definido al entrar en el momento de una negociación. Tenemos que evaluar la posición del comprador, si es que tiene ventajas, si es que tiene desventajas, ¿verdad? Ahí hablamos de vuelta de la ventaja de tiempo. Por ejemplo, si el comprador precisa mudarse para la próxima semana porque vendió su casa y ya le están por sacar de ahí y necesita comprar una nueva, entonces ahí vemos que la posición del comprador es, digamos, es desventajosa, digamos, porque el tiempo está en su contra. Sin embargo, si nosotros entramos en una negociación donde el propietario es el que está apurado de tiempo porque que necesita el dinero urgente por alguna razón, entonces ahí nuestro comprador está en una posición ventajosa y podemos cerrar una negociación favorable para nuestro cliente. Pero ojo, cuidar esto cuando estamos representando al comprador y al vendedor, porque ahí nosotros tenemos que ser neutros. Cuando trabajamos con los dos al mismo tiempo es la tarea más difícil porque tenemos que complacerle a los dos y tenemos que hacer que todo funcione para todos. Definir un precio de la oferta, cuando eso nosotros lo hablamos con el comprador y decirle, bueno, nosotros ya vimos cuánto vale, nosotros sabemos cuál es el precio del que están ofreciendo y nosotros podemos hacer una oferta diferente. Y ahí evaluamos, bueno, ¿cuánto vos estás dispuesto a pagar por esta propiedad? ¿Cuál es el máximo que estás dispuesto a pagar? ¿Y cuál es tu precio ideal? ¿En cuánto a vos te gustaría cerrar para hacer, qué sé yo? ¿Comprarías hoy si fueras a tal precio? Y planear una oferta y una estrategia de negociación. Aunque ustedes no crean, las negociaciones también tienen estrategias, ¿verdad? Una estrategia de negociación puede ser entrar en una negociación con un precio bajo y decir, bueno, si al propietario no le interesa, no me importa, me voy a buscar otra propiedad. Lastimosamente no preparé, me hubiese gustado preparar eso, pero les puedo enviar un material al correo electrónico de ustedes con este tipo de estrategias de negociación. Otra forma puede ser, otra estrategia de negociación, depende de qué tipo de cliente y de la situación que tengamos. Puede ser, por ejemplo, la persuasión, digamos, ¿verdad? De tratar de que de lograr que el cliente, de convencerle, de seducirle al propietario como para que nuestra oferta sea la mejor, digamos, o sea aceptada. Otro tipo de estrategia de negociación es cuando, por ejemplo, hay un problema en la negociación y el propietario, nosotros tenemos que ceder ante ese problema. Puede ser, por ejemplo, que queremos un descuento porque nos dimos cuenta de que hay humedad en el departamento, ¿verdad? Entonces la estrategia es, no le vamos a pedir el descuento directamente al propietario, sino vamos a dejar que el propietario dé la solución. Entonces nosotros lo vamos a plantear, bueno, ¿y cómo puedo hacer esto? Esta es la frase, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo hacer esto? Le decimos al propietario. Nosotros le decimos, bueno, yo te quiero comprar tu casa, pero ¿cómo puedo comprar tu casa si tiene humedad? Esa es una excelente pregunta de negociación, ¿verdad? Que la podemos definir ya antes. ¿Cómo yo puedo comprar? ¿Cómo yo puedo avanzar
con el cierre de la compra de este terreno si no está bien nivelado? Entonces le damos opciones al propietario. El propietario puede decir, no te preocupes, yo te voy a nivelar, o bueno, te bajo el precio correspondiente a los gastos de nivelar el terreno o los gastos de reparar la humedad. ¿Se entiende, verdad? Cómo uno puede planear una negociación, ¿verdad? Les voy a enviar al correo porque es muy interesante eso, ¿verdad? Redactar la oferta, también tenemos que saber redactar una buena oferta para que el cliente, para que la otra contraparte acepte, ¿verdad? En la oferta es muy importante dejar todo bien en claro, que no se presta a confusiones. Por ejemplo, suponemos que pactamos un precio correcto de venta, llegamos a un acuerdo con el precio de venta y los pequeños detalles como los gastos de transferencia no los dejamos por sentado y asumimos nomás que es 50 o 50, ¿verdad? Sin embargo, como le dimos un descuento al comprador, entonces el propietario quiere que el comprador pague los gastos de escribanía. Pero si no lo dejamos por escrito, es difícil, puede saltar eso sobre la hora, ¿verdad? Bueno, y cuando hablo de contingencia, hablo de cualquier situación que pueda ocurrir, ¿verdad? Hay que saber manejar cualquier desperfecto, incluso legal, que pueda ocurrir, ¿verdad? No, me pasó, como yo les dije al principio de todo el curso, que tengo casos que son dignas de serie de Netflix, ¿verdad? En una ocasión me tocó cerrar una venta en el hospital y mi cliente estaba saliendo de terapia. Estaba lúcido, por supuesto, ¿verdad? Pero era con un crédito bancario que salió después de 6 meses de arduo trabajo. Y justo mi cliente ya tenía 80 y tantos años, ¿verdad? Y que después de la venta falleció, lastimosamente, ¿verdad? Sí, yo de todo tengo para contarles. Bueno, lo que sí, que cuando salió la venta, nosotros le llevamos a la escribana, al hospital, le llevamos a la gente del banco, llevamos todos los libros y se hizo todo ahí. E incluso se hizo con testigos, porque para que no haya ningún problema de que la propietaria no podía firmar. Y bueno, se hizo todo con los testigos, huella dactilar, todo completito, ¿verdad? Y se logró vender. Por suerte, ¿verdad? Y como anécdota nomás ya cuento, ¿verdad? Para decir que por lo menos tuvo un final feliz, que la señora salió después del hospital y con la plata de su venta pudo pegarse unos cuantos lujos, ¿verdad? Hasta que después de unos meses ya falleció, ¿verdad? Y bueno, si logramos manejar todo esto, podemos llegar a un final feliz, que es la firma del contrato o escritura. Luego le damos seguimiento a nuestros clientes y el servicio continúa. ¿Por qué creen ustedes que el servicio continúa después después de la venta? Y seguramente se hacen muchas ideas, ¿verdad? Primero, tiene que ver con los referidos. Segundo, que puede ser un cliente recurrente, que puede volver a comprar, ¿verdad? Y tercero, no hay tercero, iba a decir referido otra vez, pero de otra forma, ¿no? ¿Qué les pareció la clase hasta acá? Como les dije, esta clase va a ser un poco más tranqui, un poco más distendida, ¿verdad? Porque les quiero hablar de una cosita última antes de terminar, y quizás esa última cosita nos lleve media hora más, ¿verdad? Así es que quiero saber hasta acá cómo están, qué les pareció la clase, qué entendieron, qué no entendieron. No sé si pueden escribir en el chat o si pueden abrir el micrófono, como ustedes prefieran, mientras yo descanso un ratito mi voz. Anímense a escribir o a hablar, para así yo puedo saber también que ustedes están conectados y que no estoy hablando solo.
te gustó más que las anteriores por ser distendida. Y sí, lo que pasa es que cuando hay demasiada información, uno termina abrumado y hay que darle tiempo, digamos, para aplicar esas estrategias, ¿verdad? Lo bueno es que las dos clases anteriores tienen un plan de acción, entonces uno puede revisar eso. Como tienen disponible el video, entonces puede, bueno, hoy tengo que hacer el paso 1 y puedo retroceder a ver el video para ver cuál es cuáles son los procedimientos que tengo que hacer para ese paso 1. Y lo de hoy es más tranqui, ¿verdad? Porque no es que es más tranqui, sino que hablamos de cosas muy básicas que tienen que ver con el comportamiento del ser humano, ¿verdad? Porque de cómo nosotros nos relacionamos y cómo nosotros cómo conversamos, cómo nos relacionamos con los demás, ¿verdad? Como le dije al principio, el proceso de búsqueda de compra de una propiedad es ir de shopping con amigos, ¿verdad? La parte de los referidos me parece muy importante y es algo que muchas veces paso por alto. Y si tienen que pedir referidos, ¿verdad? Incluso si no son clientes, como les digo, el portero, los mejores clientes vienen por referido. Eso yo les aseguro, porque no son clientes que vienen en frío, ¿verdad? En la próxima clase vamos a hablar de llamadas en frío. No, son clientes que ya tienen un problema y que vienen por recomendación de alguien, y que nosotros cuando nos vayamos ya va a haber un grado de confianza porque le recomendó a alguien en quien confían, ¿verdad? Y por transitividad, digamos, ¿verdad? Si yo confío en vos y vos confías en otra persona, entonces yo, digamos, por una cuestión matemática, confío también en esa tercera persona, ¿verdad? Incluso, bueno, hay algunas personas que crean, digamos, incentivos para referir, que pueden ser un porcentaje de comisiones o premios o lo que sea, ¿verdad? Ustedes pueden implementar también eso siempre y cuando ya tengan bien definido toda la estrategia, ¿verdad? Pero la verdad es que darle un porcentaje de la comisión no me parece una buena estrategia, ¿verdad? Sí, darle un regalo. Sí, parece más una conversación, aunque sea yo nomás el que hablo. Sí, la verdad que sí. Me parece que yo siento que ustedes me están escuchando y me gusta mucho que ustedes que escriban en el chat. Bueno, y para continuar y finalizar, voy a tratar de que no sea muy largo, ¿verdad? ¿Cómo llevamos todo esto a la práctica? Y es con un CRM. Ustedes saben lo que es un CRM, conocen lo que es un CRM. Bueno, seguramente alguna vez escucharon hablar de un CRM, que básicamente es una herramienta donde nosotros manejamos todas las interacciones que tenemos con nuestros clientes y los estados de nuestros clientes, y ahí es donde cargamos toda la información del cliente. Es tedioso utilizar un CRM al principio, sí. Una vez que ustedes se dan cuenta de que funciona el CRM y de que realmente vale la pena, entonces ahí van a estar más motivados, ¿verdad? Y les planteo un ejercicio, le iba a decir, pero más bien un ejemplo. Antes yo siempre usé CRM, pero no lo usé correctamente. Básicamente solamente ponía el nombre de los propietarios que ya captaba, porque el CRM que yo tengo me permite cargar las propiedades, y bueno, ahí cargaba todo, ¿no? Mi CRM tiene como un embudo donde yo voy pasando de un estado a otro hasta que se concreta una compra o una captación. En el caso de la compra es importante porque dejamos pasar ciertas conversaciones porque o el cliente no nos responde más. Si lo tenemos nomás en el WhatsApp, el cliente a veces o nos olvidamos o revisamos el WhatsApp, se borró una conversación, ¿verdad? Pero algo tan fácil como un CRM, hay CRM gratuito, o un Excel.
eh, nos puede ayudar a cerrar más ventas, ¿verdad? Bueno, y acá el caso que les quería comentar era que yo tengo mi CRM, pero un día dije, bueno, hoy no quiero usar el CRM porque voy a manejarme con un emprendimiento específico con varios clientes que me escribieron. Me escribieron 40 clientes en menos de 48 horas por una publicación que hice. Entonces dije, bueno, no quiero cargar y llenar mi CRM, ¿verdad?, de clientes no calificados. Entonces voy a crear un Excel como un primer filtro. Y después de acá, lo que sale de acá, voy a cargar mi CRM. Lo único que hice fue poner su nombre, su número de teléfono. Les pedí a todos que me envíen su nombre y su número de teléfono. Y algunos me dejaron su correo y todo, ¿verdad? Bueno. Y ahí les fui contactando, ¿verdad? Cada 2, cada 3 días, ¿verdad? A veces cada una semana. Le iba enviando qué te pareció, qué tal. Siempre trataba de ingeniarme con las preguntas que le iba a hacer como para no ser repetitivo. Famoso, ¿qué te pareció la propuesta que te envié? Entonces, para no hacerle ese tipo de preguntas, le hacía preguntas como ¿cuál departamento te gustó más? ¿Cuál tipología te gustó más? ¿El precio crees que puedes llegar? ¿O cuál tipo de financiación? Porque habían 2 financiaciones. ¿Cuál tipo de financiación te gustó más? Entonces le hacía preguntas como para forzarle a una respuesta, ¿verdad? Y finalmente, después de mucho insistir en esa lista que le traje, y hasta ahora le sigo trabajando, ¿verdad? Probablemente mañana a la mañana le voy a escribir a todos de vuelta. Algunas personas directamente no me responden y hay otras personas que después de 7 mensajes que no me leyeron, me respondieron, me dijeron disculpame, estaba de viaje, no te puedo atender, si me interesa el proyecto, ¿cuándo podemos agendar una reunión? Y de todos esos, uno avanzó muy rápido después de que no me respondía más. Y bueno, le pasé todas las opciones, nos reunimos con los desarrolladores y está ahí a punto de cerrarse. Gracias a que le di un buen seguimiento con algo tan simple como un Excel. Obviamente con un CRM que utilicemos mejor, que esté automatizado, que tenga recordatorio, va a ser mucho más fácil, ¿verdad? Pero bueno, la clase de hoy está llegando hasta el final. Quiero saber qué piensan respecto al CRM, si tienen experiencia utilizando el CRM o si no. Me gustaría que me comenten un poquitito más ahí para cerrar la conversación de hoy. Y nos va a quedar luego la próxima semana una clase más pesadita que esta. El trabajo trabajando con propietarios, ya dando una pequeña introducción a la próxima clase, es el trabajo más completo del agente inmobiliario, porque incluye al propietario y también a todo lo que hablamos hoy, al comprador. Es, digamos, donde un agente inmobiliario puede desplegar todas sus armas para poder trabajar. Hay personas que les gusta solamente trabajar con clientes propietarios y hay otras personas que les va mejor trabajando solamente con clientes compradores. ¿Y cuál es la mejor opción? Si ustedes se preguntan, y depende, ¿verdad? Ahí volvemos al inicio de la primera clase, donde nosotros creamos nuestra marca personal y nuestra identidad y nuestro mapa de valor y nuestro perfil de cliente ideal, y ahí decidimos con cuál cliente vamos a trabajar mejor o con cuál tipo de propiedad, o si podemos trabajar con los dos. Podemos tener 2 tipos de cliente ideal, uno que sea un perfil de comprador y otro que sea un perfil de vendedor, o varios, ¿verdad? Solo que es más trabajoso, ¿verdad? Pero mientras mejor definido tengamos todos los procesos, va a ser mucho más fácil trabajar. Bueno, cerramos entonces la clase de hoy hasta acá. ¿Algo más que quieran comentar o que quieran agregar? Quiero saber con qué nos vamos hoy, para hacer como
una especie de recapitulación de la clase de hoy. Si tienen que elegir una sola cosa, un solo aprendizaje del día de hoy, ¿con cuál se irían? Sí, Guille, Alice, no, tienen un mensajito ahí. Muy interesante, Guillermo. Me quedo con lo de dar seguimiento. Sí, por supuesto. Dar seguimiento es... Incluso hay propiedades que llegamos a comercializar después de años, gracias a una estrategia de seguimiento. Bueno, dejamos hasta acá entonces, si no hay más nada que agregar. La repetición lo voy a subir mañana con la diapositiva. Y nos vemos entonces la próxima semana. Que estén bien. Cualquier cosita me escriben al privado. Buenas noches a todos.